cuando se le dé el IE. Uy, qué rico, dijo una hermana, ¿qué almuerzo? ¿Dónde es eso? Están todos cordialmente invitados. Hermana, qué gusto verla. Me alegro muchísimo, hermana. Discúlpenme los que están ahí en Yopal y en las diferentes ciudades. Estoy saludando a una hermana muy querida, muy apreciada, que llevábamos meses que no la veíamos, hermana, y para mí es muy grato tenerla hoy aquí, verle hoy aquí. Usted es un ejemplo de lo que es realmente sentir que uno alaba al Señor, que uno de verdad glorifica el nombre de Dios. Hermanos, por el amor de Dios, jóvenes, jovencitas, matrimonios jóvenes, no pierdan el tiempo. Dediquen su tiempo a Dios. No dejen que las horas se les vayan, hermano, el día se les vaya. Y dicen ser cristianos algunos. Yo creo que ese es el acto de hipocresía más grande, hermanos. Dedicar tiempo a todo menos al Señor es un acto de hipocresía. No hay nada más terrible, hermano, y que pueda dañar tanto como un hipócrita. No hay nada más terrible, hermano, como uno que se pone máscara de cristiano, pero su tiempo no está dedicado prioritariamente a Dios. No hay nada más horroroso, escandaloso, hermano, para este tiempo que decir cristiano y no vivir conforme a los principios y más bien vivir alejados del Padre. No hay nada más horroroso, hermano, que tener los dones, los talentos, la salud que tú tienes, todo lo que tienes y estar alejado del Padre. Y es que alejarse del Padre no es dejar de venir a la iglesia. Alejarse del Padre va mucho más allá de eso. Alejarse del Padre es no vivir los principios, las verdades eternas. Alejarse del Padre es vivir en su propia carne, en su propio yo, en su susceptibilidad, en su orgullo, en su autosuficiencia, en su arrogancia. Alejarse del Padre es ser perezoso, negligente, pusilánime. Alejarse del Padre es botar por la borda el talento, el don que Dios te ha dado, porque para algo tú tienes que servir a esta sociedad, a una iglesia. Para algo tú como cristiano tienes que servir. No puedes portarte como un cadáver, como una momia viviente, sentado ocupando simplemente un puesto y llevando un rótulo diciendo cristiano, pero tus acciones son completamente diferentes. Amados santos de Dios, tiene que llegar el tiempo en que volvamos en sí. Y Señor, ¿para qué estoy en esta tierra? Tú no estás solamente para comer, dormir y trabajar. Trabajar, comer y dormir. Dormir, trabajar y comer. Eso lo hace una vaca, hermano. ¿Qué diferencia hay entre usted y una vaca? Los cachos, bueno, seguramente sí. Y otras cosas. Pero por favor, hermanos, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, ¿cómo están viendo tus hijos que se te va la vida? ¿Cómo están viendo tus hijos que se te va la vida? Tus papás, ¿cómo están viendo que se te va la vida? Papás que vienen angustiosos, pastor, no sé cómo quitarle a este chino esa tablet, no sé cómo quitarle a este chino el teléfono, no sé cómo quitarle lo otro, lo uno. Papás con una angustia terrible, hermanos. Porque la juventud que Dios te ha dado, la estás tirando por la borda. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Cómo estás viviendo verdaderamente en Cristo Jesús? Sonría, que Cristo le ama, hermano. Y eso que no hemos visto el texto, ¿no? Así que amarre su cinturoncito bien a la silla, los que vinieron a escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? ¡Ja! ¿Cómo no? Ya hay más de uno que se quiere salir. Dice, si está en la introducción, ¿cómo será la palabra? Dijo mi tía Elvira, ¿por el desayuno se saca el almuerzo? ¿Sí o no? Bien, pues vamos a ver, hermanos. Abra su Biblia en Lucas capítulo 15. Lucas 15. Y vamos a estar leyendo, amados santos de Dios, desde el versículo 11 hasta el versículo 32. Y aquí vemos una parábola que de alguna manera, pues bueno, muchos la conocen, ¿no? Muchos conocen esta parábola. Creo firmemente que esta parábola se resume en lo siguiente, amados, antes de que la empecemos a desarrollar. Y es que es un llamado muy serio, ciertamente, para los escribas y los fariseos, pero también
describe lo que es arrepentimiento, como también describe lo que es un padre amoroso. ¿Sí me hago entender? Muchos, colocaron el título, no voy a discutirlo, no soy el más grande de los eruditos, estudiosos ni comentaristas bíblicos, pero muchos colocaron la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, cuando nosotros notamos y hacemos una observación y marcamos palabras claves y a esas palabras claves le hacemos listas, nos damos cuenta que el centro de la parábola es el padre. ¿Sí me estás haciendo entender? El padre. Para eso hay que estudiar. Pero como alguien dijo, es que es el hijo pródigo. A ver, ¿le hiciste ya la observación a la parábola? ¿Marcaste palabras claves? ¿Hiciste listas a esas palabras claves? Y de alguna manera, cuando lo hacemos así, nos damos cuenta que el personaje central es el papá. Pero claro, la historia se desarrolla a través de 3 personajes: el hijo menor, el papá y el hijo mayor. Vamos a ver dónde algunos pueden estar ubicados, ¿sí? Porque, nos mencionamos siempre al hijo menor, lo calavera que fue, ¿no? ¿Lo recuerdan? Y mencionamos al papá, lo amoroso que es. Pero vamos a ver otro personaje, el hijo mayor. Sin descuidar los otros 3 personajes. Amén. Así que vayamos, por favor, a la Biblia. No me mire o no respondo. Me está mirando. Ah, bien, más le vale. No me mire, hermana. Muy bien. Que no me mire, hermana. La Biblia, hermana. Eso, muy bien. También dijo un hombre. Dice también. Dijo un hombre, tenía 2. Está hablando Jesús y le está hablando a un grupo llamado los fariseos y los escribas. Escuche, cuando dice también, está utilizando ese también como un término conector. ¿Qué quiere decir eso? Que está también, permítame la redundancia, haciendo un señalamiento a lo que viene, a lo que antecede a este texto. Lo que antecede al texto es la moneda perdida y la oveja perdida, ¿sí? Entonces está hablando de algo que se perdió, de alguien que se perdió, una oveja que se perdió, una moneda que se perdió, una mujer que buscó la moneda, un pastor que abandonó 99 ovejas por ir por una sola. O sea, aquí dice también. O sea, vamos a ver entonces, ¿quién más se perdió? ¿Sí? Vamos a ver quién más se perdió. Entonces dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él le repartió los bienes, ¿no? Él le repartió los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ese comenzó a faltarle representa, tuvo una gran necesidad. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, esto demuestra que sí tenía una gran necesidad. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, él tenía como de alguna manera también otra necesidad, la del sentirse perdonado. ¿Sí o no? Sigamos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22. Pero es un término de ¿qué? De contraste. El padre dijo a su siervo, ya vamos a ver por qué es tan importante el pero. Es que muchas veces no tenemos en cuenta el significado de las palabras ni lo que representan. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. ¿Se ha qué? Perdido. Viene también. Entonces ya vimos qué fue lo que se perdió acá. Un hijo, ¿cierto? Por eso dice el Señor, también dijo. O sea, ya había hablado él en su momento de una oveja que se había perdido, de una moneda que se había perdido, ¿no? Y ahora habla de un hijo que se ha perdido.
Y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué es aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano. Era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Indudablemente, hermanos, que es una de esas parábolas que, bueno, van directamente a nuestro corazón y a nuestro ser. Pero déjeme, por favor, antes de ir a la parábola como tal, directamente, yo le decía a alguien no hace mucho, es imposible, hermanos, tratar de explicar semejante texto y semejante parábola si no acudimos al ámbito cultural de la época, ¿sí? Vamos al ámbito cultural para que usted note la importancia de la parábola, ¿sí? Porque a veces vemos, sí, un hijo calavera que se comió algarrobas, que se largó y dejó a su papá. Ay, sí, que el papá era buena papa y lo recibió y le dijo: ay, ven hijo, y lo abrazó. Pero es que eso tiene una connotación cultural también. ¿Sí me estoy haciendo entender? Lo primero, Jesús estaba en medio de ¿quiénes? De escribas y fariseos. En aquella época eran alrededor de unas 45 sectas, dentro de las cuales estaban los saduceos, los fariseos, los escribas, ¿no? De todos los más feos eran los fariseos. Eran unos hipócritas que ustedes no se imaginan. Y él, para llamar la atención, está en medio de ellos, ¿no? Y les habla con parábolas, ¿sí? Les habla con parábolas. Ahora bien, dentro de lo cultural se trata de lo siguiente. El papá tiene dos hijos, ¿sí? Un papá que es un hacendado, un papá que de alguna manera ha hecho como una especie de ¿qué? De herencia, ¿no? Y Jesús quiere llamar la atención de estos escribas y fariseos, pues estos eran los principales. Por favor, ¿pueden tener el nene? A veces bueno, ¿voy en qué? Los escribas y los fariseos eran los principales artífices del judaísmo en la época, ¿no? Ejercían influencia principalmente en todas las sinagogas, guardaban los sábados. Los escribas eran los copiadores, redactores e intérpretes de la ley. Eso eran los escribas. Y la mayoría de escribas también eran fariseos por convicción. Los fariseos eran legalistas. Legalistas, creían que la manera de obtener el favor de Dios era obteniendo méritos, era cumpliendo con ciertos requisitos, y pensaban que la mejor manera de obtenerlos a los ojos del Señor era por medio de la fastidiosa observancia de la ley. O sea, simplemente observaban la ley, pero no la cumplían. Les encantaba hablar de la ley, les encantaba ver cómo los otros no cumplían con pero ellos no la cumplían. Esos eran los fariseos, no la cumplían. Y el enfoque de los fariseos ciertamente lo que refleja es como una religión fomentada en su propia autojusticia, o sea, en sus propios deseos, anhelos, también en sus propias justificaciones. Claro, también estaba mezclada este tipo de religiosidad, ¿no?, con cierto desprecio por los hermanos también. Tenían desprecio por los demás. Los fariseos eran hipócritas, ponían sus esperanzas principalmente en las apariencias externas. No les importaba, escuche, al interior de su casa cómo hicieran, o el interior de sus corazones cómo estuvieran, o la condición de su mente cómo estuviera. Les importaba que los vieran. Tanto que cuando iban a diezmar, ¿sabe? Alrededor de ellos había un séquito de personas. ¿Y sabe qué hacía el séquito de personas? Hacían sonar una trompeta. ¿Sabían eso? Entonces iban a diezmar. Y cuando diezmaban, entonces él sacaba lo del diezmo, porque diezmaban. Esos diezmaban de verdad. O sea que si usted no diezma, ¿qué viene siendo? Uy, qué susto. Estos fariseos diezmaban de verdad. Y cuando iban a diezmar, era
Todo el mundo decía, y él con su diezmo se pavoneaba. ¿Para qué? Para que los vieran. Les encantaba que los vieran. Así hay mucha cristiandad en este tiempo. Les encanta que los vean. Y por ahí si los llegan a ver con un libro debajo del brazo llamado Biblia. Y muchos se creen más espirituales que los demás. Pero al momento de servir al Dios vivo, ya no hay ciertamente ese mismo anhelo y ese mismo deseo o esa misma efervescencia que cuando se es religioso e hipócrita. Y eso eran los fariseos en aquella época. Los fariseos apreciaban más como la demostración religiosa pública que tener una devoción privada, que tener un testimonio verdadero. Rechazaban ciertamente a Jesucristo como ese instrumento de gracia, como salvador, como perdonador de pecadores. Por eso lo señalaban y le decían, ¿este come con quién? Con pecadores. Los escribas y fariseos se creían los grandes estudiosos, pero Jesús los castigaba con sus expresiones. Solo con sus expresiones Jesús como que les hacía saber a estos fariseos, más de una vez les decía, erráis, ¿no habéis leído? Esa es una expresión como diciéndoles, se portan como ignorantes. Jesús hablaba así, hermanos, era directico. Jesús no le decía, bueno, un momentico, hermanos, peace and love, mira, pues negociemos, peace and love. No, Jesús les decía, erráis. ¿Sabe qué es erráis? Te portas como un analfabeta. Y eso ¿qué cree que le pasaba a un escriba y un fariseo con Jesús? ¿Sabe qué dice la palabra? Que a algunos les crujían los dientes. Les crujían. Uy, como cuando el pastor predica y usted está sentado ahí y está predicando sobre esposo, esposa o cristiandad. A algunos les crujen los dientes. Otros están diciendo, ¿para qué me trajo? ¿A qué horas termina este man? ¿Saben? Porque Jesús era directo. Les decía, ¿es que acaso no entienden? Como diciéndole, se portan como tontos. ¿Usted sabe lo que era decirle a un fariseo, a un escriba eso? Aún, hermanos, hoy se han hecho uno que otro cursito, y no de Biblia, sino de cocina. Pero vienen a uno a darle explicaciones sobre el rapto. Y dice, oye, ¿dónde estudiaste? A ver, dime, ¿dónde estudiaste? Pastor, mi posición sobre la gran tribulación, pastor, es la siguiente. ¿Lo estudiaste o lo escuchaste? Sí, como dicen por ahí. Pastor, es que mi posición sobre predestinación es la siguiente. Aquí ha venido más de uno. Le dije, bueno, dame tu posición. ¿Y tú me la puedes dar, tu posición sobre predestinación? ¿En cuánto tiempo me la puedes dar? Pues pastor, yo 15 minutos, deme 15 minutos y le explico predestinación. No se pusieron de acuerdo Arminio y Calvino en 50 años de debate. Ahora sí este atembado me va a explicar en 15 minutos qué es predestinación. Cuando hemos tomado alrededor de 18 meses para estudiar en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y sin embargo en más de 4 o 5 ocasiones estudiándola y todavía creemos que es un misterio, que solamente le corresponde a Dios y que nos será revelado en aquel tiempo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y estos escribas y fariseos, pues, ¿qué querían hacer con Jesús? ¿Qué querían hacer? Ay, una piñata, así como no. Bueno, sí, con él una piñata, cogerlo a batazos. Lo querían acabar, hermanos. Eso era lo que estaba pasando. Jesús trazó ciertamente y marcó la doctrina desde el comienzo y les dijo francamente, ustedes no conocen quién es Dios. Es más, ¿sabe cómo los llamó? Hasta en un momento dado los llamó en Juan 8, y Juan 8, el versículo, no, me lo guardo, Juan 8, 44, hijos del diablo. ¿Sabe cómo les dijo? Sepulcros blanqueados. ¿Sabe cómo también les dijo? Ustedes son nido de víboras. Y aquí uno le dice a un hermano, hermano, no peque más, y es como si uno le dijera nido de víboras. Le llama a uno la atención, hermano, ¿por qué llegó tarde? Y es como si uno le dijera sepulcro blanqueado.
Hay hermanitos que son susceptibles, hermanos, pero sensibles y en su carne que ni se imaginan, hermanos. Yo por lo menos aquí a ninguno le he dicho cuando ha llegado: usted es un sepulcro blanqueado. Ay, hermano, donde le digas hermano, se va con tu familia de la iglesia. Y por eso es que muchos creen que es que Jesús es que peace and love, peace and love. No, Jesús dijo la verdad y en la cara, hermano. Y no se cayó nada y habló de cielo, habló de infierno como ningún otro. Cuando se habla de Jesús, hermano, se habla de la pureza y de la franqueza del evangelio. El evangelio no se diseñó para hacer concesiones con el pecado. El evangelio no se diseñó para diluirlo y para hacer licenciosa una vida en el pecado. El evangelio es claro, hermanos. No invitó a los fariseos a dialogar con él, no buscó puntos de coincidencia, ni trató de congraciarse con ellos en cualquier punto de doctrina en que tuvieran razón. No los movilizó como fuerzas beligerantes en una campaña contra los importantes personajes morales de la época. No los persuadió a través de un asado, de un picnic, de una invitación a comer tamal o caldo de papa. No, dijo siempre la verdad. Hermano, hoy en día hay que persuadir a los hermanos para que no se aparten de Dios. Hermano, para que estudie. Hermano, estudie la palabra. ¿Cobran? Pues claro que cobramos. No es que la editorial no me va a decir. La editorial aquí no dice: ay, pastor, ¿cuántos son en su iglesia? Son 100 que quieren estudiar. Ay, pastor, angélicos, sí, todos angélicos, no se les cobra. Pastor, pero la iglesia debía pagar eso con los diezmos y ofrendas. Venga y nos ayuda a pagar el arriendo y me cuentan cuánto sobra. ¿Sí? ¿Está bien? Hermanos, y hay que rogarle a los hermanos para que estudien. Yo ya eso lo sé, pastor. Yo eso lo sé. Suficiente. Y hacen hasta unas preguntas que uno dice, cuando se acercan y hacen cierto tipo de preguntas, uno dice: ay, Virgen del Socorro. Hacen unas preguntas, hermana, que uno dice: ¿de dónde salió? Todo el tiempo quieren empezar, pero nunca terminan. Todo el tiempo haciendo promesas que nunca cumplen. Hermanos, no despilfarren más el tiempo que queda de vida, hermanos. No despilfarren más. Mire lo que dice con respecto al hijo pródigo. Vayamos al hijo pródigo. Entonces dice la palabra del hijo pródigo. Escuche la parábola. Dice ahí que este joven de alguna manera le dice: padre, dame ¿qué? Mi herencia. Vamos al contexto cultural. En aquella época, escuche, hermano, un hijo no le podía pedir a su papá la herencia, porque en ese momento la herencia que su papá había recibido de sus padres también era para que se multiplicara y quedara dentro de ¿qué? De la casa. ¿Sí me hago entender? O sea, si ibas a, no podías pedir tu herencia. El papá, ¿qué hacía? Darle la herencia a los hijos. ¿Para qué? Para que multiplicara lo que había en ¿qué? En la familia. Pero ningún hijo podía pedir su herencia para salir y hacer con ella lo que quisiera. Porque eso era una deshonra, era una vergüenza. En medio del pueblo judío, eso era una vergüenza. ¿Sabe qué era como decirle al papá: ¿sabes qué, papá? A mí no me importas tú, no me importa tu vida. Bienes viene de la palabra bios, que significa vida. O sea que bienes significa una persona que dedicó vida para obtener algo, ¿sí o no? Entonces, cuando el joven pide las cosas, le está diciendo a su papá: no me importa su vida. No me importa su vida, yo quiero lo mío. Yo quiero lo mío. Y eso era causal de ¿qué? De deshonra. O sea, era de vergüenza. Un papá a cuyo hijo le pedía sus bienes, le pedía lo suyo y abandonaba a su papá, le estaba diciendo, ese hijo a su papá le estaba diciendo: ¿sabes qué, papá? Muérete. Eso le estaba diciendo: muérete. Y escuchen lo siguiente: y el hijo que incurría en tan grave delito podía también obtener como causal en un momento dado no solo la expulsión de la familia, sino que, de acuerdo a la gravedad de eso que había hecho, la muerte. ¿Vamos viendo el contexto? ¿Sí? Por eso algunos quedan allí.
¿Sí me hago entender, hermanos? O sea, este hijo, ¿no?, despreció su herencia. Y la actitud de ese hijo estaba totalmente fuera de lugar, hermano. Estaba clarísimo que este hijo menor no tenía ni pizca de gratitud en su corazón por el legado que generaciones de sus antepasados habían provisto para su padre y que algún día era también para él, para que él también proveyera para los que vendrían de esa generación. ¿Me hago entender? Hoy, hermano, en verdad, hoy pareciera que los hijos reciben una herencia, ¿no?, y se la despilfarran. Y hacen con ella. No, la herencia que tú recibas es para que sea fructífera dentro de tu núcleo familiar. ¿Sí me hago entender? Para que se la cedas a tus hijos. Hermano, hágalo en vida. Eso en muerte es un chicharrón. Hágalo en vida, hermano. Usted tiene ahí, reparta, hermano, reparta. Reparta, hermano. Mire, hijo, esto es lo suyo, esto es lo suyo. Multiplíquelo para que mis nietos progresen, para que mis nietos crezcan, y ustedes, nietos, cuando tengan, repártalo a mis bisnietos. De eso se trata. ¿Sí me hago entender? Es una ley para que vaya ¿de qué? De generación en generación. Es una ley, debiera de ser así. Alguno va a decir, bueno, papá, ¿y yo qué te voy a heredar? ¿Qué tierra? Será la que tiene detrás de las orejas, porque algunos no tienen nada, hermanos. Pero de eso se trata, hermanos. Este hijo, escuche, no tenía ningún tipo de aprecio ni de gratitud por su papá. Para este hijo, en esa cultura, no, vuelvo y le repito, equivalía como decir a su papá: papá, desearía que estuvieras muerto. Si vamos entendiendo el contexto cultural de la parábola, es que veo el hijo pródigo, no, va mucho más allá, hermanos. Va mucho más allá. El hijo pródigo, cuando le dice dame la parte de mis bienes, es como si le estuviera diciendo: ¿sabes qué, papá? Tú eres una barrera para mi libertad, para hacer con mi vida lo que a mí se me dé, lo que yo quiero. Usted fue la que dijo que se le dé la gana. Yo no sé, yo no dije eso. Lo que usted quiere. ¿Sí? Mire, hermano, ¿cuántos hemos tenido esa actitud como hijos? El tema de la enseñanza se llama hoy: somos hijos. ¿Cuántos hemos tenido esa actitud como hijos? Y no exactamente como hijos en lo biológico, ¿no? Porque a algunos no falta que ahorita salga consigo. ¿Sí escuchó la enseñanza del pastor? ¿Sí? Yo menos mal que sí, con mi mamá fui rectísima de principio a fin. No como usted, que se porta bien calavera. Mire, en aquella época, hace 30 años, nosotros con nuestros papás era: ay, deje de sermonear, hermana, cálmese, Esther. Estoy diciendo de cómo tú eres como hijo y como hija de Dios. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Le pides a Dios salud para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para qué le pide a Dios salud? ¿Para después hacer lo que se te da? Usted fue la que dijo eso, hermana, yo no fui. Lo que se te da, tu voluntad. ¿Para qué le pides a Dios empleo? Trabajo, dinero, recursos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer tu propia voluntad. ¿Para qué le pides al Señor: Señor, restaura mi matrimonio? ¿Para qué? ¿Para qué? Como hablaba yo con algunas personas, para que tu matrimonio sea un matrimonio de propósito en el Señor. ¿Para qué le pides al Señor una esposa? ¿Para qué? ¿Para qué le pides al Señor? ¿Quién está orando aquí por esposa? Levante la mano. No lo quiero promocionar ni crea. Ay, el niño ahí, el de gafas. Muy bien, papá. ¿Para qué le pides al Señor esposo? ¿Para qué? ¿Para qué le dices: Señor, gracias por mi juventud? ¿Qué estás haciendo con tu juventud, joven? ¿Para qué, hermanos? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te da? ¿Para qué? Amados santos de Dios, este hijo pródigo no estaba honrando a su padre. Este hijo pródigo estaba como repudiando a su padre. Un hijo rebelde en aquella época causaba mucha vergüenza, hermanos. Un hijo con ese perfil era considerado un hijo muerto. ¿Un hijo qué? Muerto.
Un hijo muerto. Yo no sé a cuánto le dijeron y usted llegó a su casa y le dijeron, ¿y qué? ¿Dónde estaba en la iglesia? ¿Y qué estaba haciendo en la iglesia? ¿En cuál iglesia? ¿En la de la Madre de la Divina Gracia? No, estaba en una iglesia cristiana. ¿Dónde? Y esas iglesias, esas familias a veces con cierto arraigo romano, ¿no? ¿No le pasó a ninguno eso? Bueno, yo le colaboro. Yo llegué allá y yo le dije bueno, tenía unas tías, ¿no? Un triplete de tías, ¿no? Pero eran simpaticonas las tías. Y entonces cuando se enteraron que yo era cristiano, pero usted acaba de deshonrar el olor de la familia. Nos ha deshonrado la tradición. Usted merece un escupitazo del Papa. Yo dije, a bestias. Sústame. Ha deshonrado usted la familia. Mejor dicho, considérese muerto a partir de hoy para nosotros. Hermano, si es por esa causa vale la pena. ¿Sí me hago entender? Pero este hijo estaba deshonrando a su padre. Hijo que deshonraba a su padre era considerado un hijo muerto. Este hijo pródigo, amados santos de Dios, escuche, no estaba pendiente de absolutamente nada que no fuera él mismo. Así pasa hoy. Cada uno pendiente de lo suyo propio. Agarra la parte de su riqueza sin mirar atrás, consigue exactamente lo que quería y empieza a darle, como diría el mexicano, vuelo a la hilacha. O sea, un completo libertinaje. ¿Cómo estás viviendo tus días, joven? Jovencita. Matrimonio. ¿Aún en camas separadas? Hipócritas. Hipócritas, fariseos. Y aquí vienen y se sientan el uno al lado del otro y cuando dice tómense la mano, esos tiran la mano y hacen así. Y ponen caras de gatos mojados. Ponen cara así como de vírgenes de pueblo. ¿No? Algunos hasta les brotan lágrimas de sangre. Ay, dijo una hermana. Ay. Y duerme ella en el primer piso y él en el segundo, cada uno con su aparta estudio. Hermanos, eso es ser un fariseo hipócrita. ¿A quién estás engañando, hermano? ¿Para qué matrimonio? Y entonces le insiste a la esposa, vamos a la iglesia. Y ella también le, vamos a la iglesia. ¿A qué vienen, hipócritas? Se lo dije, este man nos iba a ir a pegar un vaciaón. Por acá no vuelvo. Por eso le he dicho que la iglesia allí donde vamos es así, es más chévere. Ese pastor es más lindo. Ay, él sí le dice a uno cosas tan lindas. Él no lo trata a uno así. Por eso yo siempre lo he invitado más bien a esta otra iglesia. La iglesia allí de las abejitas ruidosas de Cristo. Ay, esa es más linda. Pues vaya allá, hermano. Vaya allá. Pero Cristo fue clarito. ¿Lo notan? Cristo fue clarito, hermanos. Directo, al punto. No hizo concesiones con nadie. Al que tuvo que decirle sepulcro blanqueado, se lo dijo. Serpientes, nidos de víbora, se los dijo. Punto. No hizo concesiones. Fue de frente, hermano. Porque ¿saben qué? Jesús sabía que a lo que él vino fue a decir la verdad, porque él era la verdad. Él sabía que si no decía la verdad, las almas se perdían. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Yo tengo que hablar con la verdad. ¿Para qué les termino de maquillar semejante máscara tan asquerosa de hipocresía? No tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. Yo a veces creo que muchos no nos invitan a sus casas como pastores porque dicen, uy, no. No. Bueno, invitemos a los hijos, pero a la pastora Diana, ¡uy! ¿Y a ese pastor Mauro? Uy, no. Les corre un frío por todo el cuerpo con agüita. Claro. Hermana, no me meta en camisa de 11 varas, se lo ruego. Por el amor de Dios. Entonces, amados santos de Dios,
Este hijo no le importó la deshonra. Nada, hermano. No importó avergonzar a su papá, no le importó. No le importó avergonzar a su papá. Sin embargo, vemos aquí también un papá. Un papá que demuestra que en realidad era un padre amoroso, no era un tirano. Y que en vez de repudiar a su hijo estuvo dispuesto a soportar el dolor de humillación, de desprecio. Voluntariamente sufrió lo que podía decirse que era la agonía personal más dolorosa de aquel tiempo, la de un hijo que lo rechazaba. ¿A qué papá le encanta que su hijo lo rechace? ¿A qué papá? Que usted venga aquí y yo le diga, hermano, ¿cómo está? Aleluya, gloria a Dios, mi hijo me escupió. Porque esto era como un escupitazo para la época. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso era un escupitazo, una vergüenza. ¿Cuántos hijos hoy avergüenzan a sus padres por su conducta? Con su cara, sus actividades, sus actos. Y hay papás que soportan dolorosa, tierna, amorosa, misericordiosamente, porque anhelan que más temprano que cualquier otro día ese hijo cambie. Y aquí vemos a un papá, a un hijo que se va, que se larga con todas sus cosas. Y no vemos a un papá, escuche, que está detrás de él, ni le puso un GPS tampoco. Ahí no dice, y el hijo menor se fue y el papá le puso un GPS a ver con quién iba a estar. No, ni lo persiguió, ni puso avisos en la prensa, se busca. Ni fue por él, ni le rogó, no, lo dejó, le dijo, ¿te quieres ir con tu vida? ¿Te quieres ir con tus días? ¿Te quieres ir con tu inmoralidad? ¿Con tu depravación? ¿Con tu pecado? Vete, pero tienes que saber que te amo, por eso te dejo ir. Fue lo mismo que hizo Jesús con nosotros. El Padre fue lo mismo. ¿Quieres vivir sin mí? ¿Quieres vivir a tu manera, joven? ¿Quieres vivir como se te da la gana? ¿Quieres hacer lo tuyo propio, damita? ¿Tener relaciones sexuales con un impío diciendo que eres cristiana? ¿Quieres vivir con lo tuyo propio, jovencito cristiano, diciendo que vienes a la iglesia pero amas la pornografía? ¿Lo quieres hacer? Hazlo. 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 Y no le está diciendo como un padre tirano y cruel. No. Sin embargo, ese padre amoroso, tierno y misericordioso no sale en búsqueda de ese hijo para señalarlo, para acabarlo, para criticarlo. Papá se queda en casa. Y no vemos un Dios perseguidor, un Jesús perseguidor. Vemos a un papá que espera. Como te espero a ti y como me espero a mí. Vemos a un papá que espera. ¿Quieres acabar con tus días? Acábatelos. Atéstate. Atéstate de pecado. De algarrobas aún, cómetelas. Pero sabes, papá siempre va a estar en casa esperándote. Es asombroso, hermano. Es asombroso como vemos a un Jesús ofreciéndose él mismo por toda la humanidad en la cruz. Es asombroso como Jesús desde la cruz dice, papá, esta humanidad se está comiendo todas las algarrobas, se está acabando con sus días, con sus vidas. ¿Y sabe qué dice el Cristo? El Yeshua, Jesús el Mesías, el Salvador. La gracia encarnada, el amor encarnado, ¿sabe qué dice? Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Tú los creaste. Ellos te pidieron vida, salud, dinero. Ellos te pidieron vivir plácidamente y tú les concediste. Ellos te pidieron matrimonio. Pero Padre, perdónalos. Pidieron matrimonio, pero no saben lo que hacen. Hermano, ¿cómo se te están yendo los días, hermano? Santo y santa de Dios.
La reacción de este padre, la verdad, es de un padre que lo soporta todo, así como Jesús soportó la vergüenza por lo desvergonzado que éramos, aunque somos. Él se hizo vergüenza completo por mis vergüenzas, por lo desvergonzado. Él se hizo vergüenza por mi orgullo, mi autosuficiencia, la susceptibilidad, la sensibilidad de mi carne. Él fue desnudo completamente y se hace vergüenza por mi vergüenza. No le importó a Jesús. Aún, dice el apóstol Pablo a los filipenses, allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aun siendo Dios no tuvo nada que aferrarse, sino que se despojó, se entregó, tomó forma de siervo y fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Y la muerte de cruz era para malditos. La muerte de cruz era para los peores maleantes. Y sabe, Él lo hace por ti y por mí. Amados santos de Dios, vemos a un Jesús que soporta vergüenza a causa de mi vergüenza. Sin embargo, es un Jesús que tiene los brazos abiertos para, en verdad, a través de salvación, de redención, a través de su gracia infinita, su amor precioso, rescatarnos. Porque te tengo un noticionón, hermanos. Este hijo pródigo no fue realmente que volvió a su papá porque sentía amor por su papá, ¿o sí? No, no le importó desde el comienzo. Volvió porque tenía una gran necesidad. Y yo espero, hermano, que tu necesidad hoy no sea dinero ni salud, ni bienes ni riquezas. Yo anhelo con todo mi ser que la necesidad en tu vida sea Jesucristo, el pan de vida. Ay, que tú digas: Señor, quiero volver a la casa. Oh Dios, Señor, perdóname, me arrepiento. Y dice la palabra que él volvió en sí, que se estaba comiendo las algarrobas, que estaba que consumía Daddy Yankee, que estaba que consumía Maluma, pornografía, la bichota, que estaba que consumía espectáculos, rifas, juegos, que estaba que consumía y dejaba que su vida se le consumiera en cosas para que nada aprovechan. Estaba malgastando sus días y sin embargo dice, volvió en sí, dice: oh Señor, quiero volver a la casa de mi papá. ¿Sabe por qué? Porque tengo una necesidad, Señor. Tengo una necesidad de Cristo, Señor. Tengo necesidad del pan de vida. Tengo necesidad de agua de vida. Tengo necesidad del único, del que es el camino, la verdad y la vida. Tengo necesidad, papá. Yo quiero volver a mi casa. Yo sé que tú estás allí, Señor. Yo quiero volver a mi casa y no importa, oh Rey, trátame como uno de tus jornaleros, Señor. No importa, yo sé que he pecado, me arrepiento, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, pero quiero volver a mi casa. Quiero volver a mi casa. Hermano, no te portes como un insensato. Deja que tu vida, no dejes que tu vida se vaya. Que pases tus días insensible, insensatamente, hermano. Vuelve tus ojos a Él y dile: Señor, yo quiero volver a mi casa. Y ten claro que hay un Padre bueno, hermano. Hay un Padre santo y amoroso que va a hacer fiesta cuando tú vuelvas. Cuando tú te arrepientas y tú dices: ya no me quiero comer estas algarrobas asquerosas, ya estas amistades las desecho, todo esto que para nada aprovecha, ya no lo quiero, Señor. Señor, quiero volver a mi casa. Me arrepiento de llevar mi matrimonio como lo estoy llevando. Y a partir de hoy, Señor, me compro un colchón doble. Doble, Señor. Ya no son dos camas sencillas, uno en un lado y otro en otro lado. A partir de hoy mi colchón doble. Ella y yo, como manda la palabra, uno solo. Pero quiero volver a mi casa. Tuve una gran necesidad
y encontró un papá. Este hijo se portó descaradamente, este hijo pródigo, ¿no? Se portó descaradamente. Pero aquí va una perlita que les tengo. Les he hablado ya de dos personajes, pero me falta uno, ¿no? ¿Cuál es? El hijo mayor. Examinémonos como hijos mayores ahora, ¿sí? Ya nos examinamos como hijos. Pródigo significa despilfarro. Ya nos examinamos como hijos, tal vez. Ahora examinémonos como hijos mayores. Voy a hacerte una pregunta. Hasta ahora, lo que hemos narrado y hemos visto en la historia, te quiero preguntar, ¿dónde estaba el hermano mayor? ¿Dónde estaba el hijo mayor? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba ese hijo mayor? ¿Dónde estaba? Este hijo mayor parece ser que estaba totalmente ausente. ¿A dónde estaba este hijo mayor a estas alturas de esta parábola? ¿Dónde estaba el hijo mayor? Parece ser que estaba ausente, porque no se levantó para defender el honor de su padre. Dijo: oye, hermano, no hagas eso. No intervino y trata de que su hermano menor entre en razón. No lo hizo. ¿Por qué no interviene y trata que su hermano vuelva en sí? ¿Por qué no oímos las más mínimas señales de protesta, ni una palabra de agradecimiento del hermano mayor cuando el padre les divide los bienes y se despoja de todo lo que tiene? ¿Dónde estaba el hermano mayor? Sin duda que el hermano mayor entendió muy bien que su padre estaba así soportando una terrible humillación pública debido a la rebelión de su hermano menor. Sin duda que sí. Pero ¿por qué no hay allí un versículo que nos diga cómo salió tras el hermano menor y trató de hacerlo volver a casa? ¿Cuántos de ustedes como cristianos y cuántos nosotros como cristianos hemos tenido esa actitud de hijos mayores, de ser egoístas, egocentristas? ¿Cuántos hemos tenido esa actitud y no vamos por otros para que vuelvan en sí, vengan a su casa? ¿Cuántos familiares tienes? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos vecinos tienes? ¿Cuántos compañeros de trabajo tienes? ¿A cuántos, hermano? ¿A cuántos tú has ido por ellos o has tenido la actitud del hijo mayor? Sabiendo tú que hay personas que están como el hijo menor, derrochándolo todo, despilfarrándolo todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde tú estás en medio de este despilfarro de hijos pródigos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás como el hijo mayor? A mí dame lo mío y el resto no me importa. ¿Dónde estás como hijo mayor? ¿Te congracías con los familiares cuando ocurren todo este tipo de circunstancias y situaciones y a cambio de llamarles la atención diluyes el evangelio, la palabra del Señor? ¿No te importa la vergüenza que otros cristianos puedan causarle a Dios a causa de sus actitudes, de sus hechos? ¿Te da lo mismo si el hermano tal o cual se divorcia, se separa? No oras por él, no intercedes por él, no clamas por él. ¿Te da lo mismo si aquel joven es adicto a la pornografía o a otras cosas y a ti te da lo mismo? ¿Te vale 5? ¿Que teniendo no das tampoco? El hijo mayor lo tenía todo. Y veamos la actitud de hijo mayor, amados santos de Dios. Un hijo mayor que sin duda, amados santos, no tenía más amor del que el hermano menor tenía por su papá. Era igual de desamorado e ingrato, igual de malagradecido. El pródigo sencillamente buscaba placer. Y seamos sinceros, la gente lo que hoy busca es eso, placer. Pero el hijo menor, el hijo menor buscaba placer. Y la gente busca eso. Pero el hijo mayor buscaba posición. Que él se le viera a él como el de las buenas obras. ¿Cuántos cristianos se quieren hacer notar como cristianos por su lenguaje? Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, bendecido con toda bendición. Le bendigo, dicen otros, y le sale hasta espuma por la boca. Le bendigo. Pero no persuaden al más mínimo para que vuelva a su casa.
para que vuelva Dios, para que vuelva el Padre. No oran por nadie, no les interesa a nadie. Hermano, que se vincule a la oración de 5 de la mañana, no les importa un pimiento, porque primero son ellos. Y aquí, cuando es la jornada de milagros, nunca, nunca. Porque aquí, amados santos de Dios, no distraemos a nadie. Aquí tenemos es una grey de ovejas, no un corral de cabras para divertimento. ¿Claros? ¿Tino gustar? Se me da harto. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos? Esta escena que también causa vergüenza, ¿o no? La de un hijo como ¿cómo se dice? Desprovisto de afecto. O sea, no le importó su papá lo que está haciendo su hijo menor. Oye, hijo, hermano, no hagas eso. Oye, no está bien. En estos días veía uno de mis hijos que exhortaba a otro de mis hijos y le decía: no está bien, no está bien, no está bien. Yo decía: ese es hermano, ese es hermano, ese es un hermano. Cuando tú estás con tu hermano, y no para calumniarlo, para murmurarlo, para criticarlo, para acabarlo, sino para orar por él, para interceder por él, para enseñarle a él. Para eso es, hermano. ¿Cuántos tienen esa actitud de hijo mayor? Lo mío y punto. De malas el resto, hermano. Yo vengo con los míos. Ni saludan, ni se involucran, ni son aportantes, son más demandantes. Pero les encanta que los vean. Como el hijo mayor. Como el hijo mayor. Mire, hermanos, la verdad que hay una frase que ya se las voy a mencionar, que ha venido haciendo carrera en estos tiempos. Y es: primero yo, segundo yo, y lo tercero que sobre para mí. El resto me vale 5, hermano. ¿Cuántos con esa actitud de hijo mayor? ¿Cuántos con esa actitud de hijo mayor como resentidos? Va y le dice a su papá, escucha lo que le dice. Dice, porque va y le dice a su papá, dice el papá: traigan el becerro gordo, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muerto era, bueno, ya se los expliqué por qué significa el muerto era, ¿no? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los siervos, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y el hijo mayor dijo: aleluya, Señor, oh Rey. Qué bendición, oh Dios, ver sillas cada vez más ocupadas. Qué bendición, Señor, traer cada vez más hermanos a la iglesia. Qué bendición, Señor, predicar de tu palabra y estar con mis hermanos todos juntos, alabando y exaltando tu nombre. Oh Rey, qué bendición, Señor. Muchos se vienen solos. No invitan a nadie, no le predican a nadie, no les interesa nadie. ¿Sabe qué hizo este hijo mayor? Mire lo que dice. Y dice el hijo mayor, escuche, dice el hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo y llamando, y él dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle. Entonces, ¿qué hizo el hijo? Se enojó. ¿Se qué? Se enojó. ¿Sabe qué representa ahí el enojo? Amargura, pura amargura. Hermano, en el sector cristiano, en el ámbito cristiano, hay mucho amargado, resentido, lleno como de deseo de revancha, de venganza. ¿Y por qué aquel que solamente lleva 2 meses en la iglesia, y yo que llevo 35 años y he visitado 27 iglesias, por qué a mí no, Dios? Y mantienen quejándose y reclamándole a Dios y enojados. Y dice la palabra, continúa con respecto al hijo. Y dice la palabra, escuche.
Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre. ¿Y qué? Y le rogaba. Increíble, hermano. Le rogaba. Le rogaba. Le rogaba. Mire, imagínense el corazón de este papá. Primero tratar con un pródigo, semejante calavera, ¿no? Y después tratar con un hipócrita. Porque ahí este hijo mayor descubrió su corazón. No amaba a su papá, se amaba a él mismo. Escuche, pastor, ¿dónde sacó eso? Pues lea la Biblia, menso. Dice la palabra. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo. ¿Sabe qué? Mire, yo qué no he hecho en la iglesia. Yo he lavado los baños, he acomodado las sillas, he traído la merienda, le he dado de comer a los hijos del pastor. Incluso hasta al pastor le hemos hecho vaca para darle desayuno. ¿Y para nosotros qué? ¿Ustedes creen que no hay hijos mayores dentro de la iglesia? Pero así, vea, por montones, reclamándole todo el tiempo a Dios. ¿Y sabe qué dice? Mire lo irreverente de ambos, porque este no fue menos desvergonzado que el otro. Mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo. ¿Sabe que era una expresión de vergüenza y de deshonra no referirse al papá como padre? Ahí le dice padre. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? He aquí. He aquí. No se acercó y le dijo: padre, yo te serví. No. Ahí muestra lo irreverente, lo insensato, lo malagradecido. Ahí sacó todo lo que había en su corazón. Como cuando aquellos hijos se acercan para pedir un favor. Estos hijos así que buscan lo suyo propio. Y van como abonando el terreno, dicen algunos, para ver si los papás pueden sacar dinero y pagarle las boletas para ir a Bugs Bunny. Y se van portando bien por la primera semana, la segunda, y en la tercera sueltan el favor. Alguien dijo: sí, así es. Entonces la primera semana lavan la loza, tienden la cama, recogen los calzoncillos, los otros también suben, bajan bien. La segunda semana le dicen, la primera semana le dice: mami, 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 y como que la mamá dice: usted. La segunda semana le dice: mamita, mamita. La tercera semana le dice: madrecita mía. Ya vamos sabiendo por dónde va. Madrecita linda, preciosa, madrecita, ¿tienes lo de la boleta para Bugs Bunny? Y los papás caen como guanábanas. ¿Y saben por qué? Porque siempre los papás están esperando expresiones de respeto y muchas veces hasta valoran las expresiones hipócritas por sentir algo como de paz. Por eso, papá, el fundamento de su felicidad no pueden ser sus hijos. Olvídelo, hermano. Porque el hijo algún día se nos va, hermano. A mí cuando me dijo un hijo: me voy, ni qué decir, bueno, ni menciono, no voy a sacar aquí mi vida privada, ¿no? No voy a mencionar qué hijo, ligeramente cambiado, el que canta y el de pelo largo, no voy a decir cuál. Pero dijo: no, se va a casar. No, eso, hermano, eso fue. ¿Y por qué se iba a ir de la casa? ¿No? Entonces uno empieza: pues se tienen que ir, ¿no? ¿O no? ¿Ya? Pero entran papás en shock, se mueren si se les va. Y ni qué decir cuando llegan los nietos y creen los papás, los abuelos, que son de ellos, y el día en que los nietos les dicen: bye, ay. Entonces, ¿sobre qué estaba tu vida espiritual?
¿verdaderamente estaba en el Padre? ¿Sí estaba en el Padre? ¿Sí ven, hermanos? Y decimos amar a Dios. Claro, no podemos ser desamorados, ¿no? Alguien dirá, y alguien me sacará a relucir dentro de poco y me dirá, ay, pero yo lo vi a usted llorando cuando su otro hijo, ligeramente cambiado, no quiero decir quién es, el de la batería, bueno, ligeramente cambiado, también le dijo un día, me voy, y usted que usted se quedó mustio, usted no dijo nada. No, claro que sí. Si por ese lloré desde que la ruta pasó por él cuando tenía 4 años. Mi esposa me dijo, pues que, mi esposa me decía, hermano, cálmese, tranquilícese. Cálmese, ¿por qué llora? Y yo en esa ventana, yo ponía esa ventana, mi niño, yo pegaba a la ventana, yo a esa ruta, ya que lo subían a la ruta, ¿cómo se llama? La coordinadora lo subía a la ruta y yo pensé que lo estaba tomando de la mano el anticristo. Y yo decía, ay, yo pensé que era que se estaba subiendo al carruaje del jinete amarillo. Yo, ay, Dios mío, mi niño. Miren, quiero que les diga, en esa época tenía un sprincito. Voy a hacerles una confidencia. Mi esposa me dijo, ay, no diga eso. Pero, hermano, me bañé, me cambié rapidísimo como pude y prendí mi sprincito y me fui detrás de la ruta para ver cómo lo bajaban al niño. ¿Sí? Y ya cuando lo bajaron al niño, entonces también me hice el menso y había unos padres de familia ahí al lado y yo me paré al lado. Y entonces dijeron los padres de familia que tienen cita aquí con las maestras para ver algunas notas. A mí no me habían citado, pero yo me metí ahí. ¿Sí me hago entender? Y entonces estaba como de cuarto en la fila. Pero iba haciéndole la charla al papá tercero y quedé segundo. Y le hice la charla al papá del primero, quedé primeras. Y cuando se descuidaron todos, me metí y empecé a mirar dónde estaba el salón. Y cuando detecté el salón, entonces me hice así. Y empecé a llorar y yo decía, ay, cómo dibuja el lindo. Ay, tan lindo. Oye, y ese chino que no lo vaya a tocar, el que no lo toca. El de allá, la de las gafitas que ni se le acerque. Esa de gafitas que no. Dios mío, que no se le acerque nada. Y de pronto me hacen, ah, disculpe señor Neva, ¿usted qué hace acá? Me sacaron, me dijo, es una falta grave, señor Neva. Si esto vuelve a pasar, usted va a tener que rendir cuentas. Porque hágame el favor, hermanos. Y después cuando me sale nopa me voy. ¿Sí sabe, no? Pero hermanos, es así. Es así, amados santos. Bien, volviendo a nuestro texto y termino. Me queda hora y media. Hora y media. Nadie dijo amén. Ah, mentiroso, si está que se va, diga la verdad. Escriba. Fariseo. El hermano mayor viene siendo como ese personaje, digámoslo así, aunque no es el clave, el importante, pero notamos cómo salta el hermano mayor al escenario de esta parábola, ¿no? Mire lo que ocurre, escuche. Y dice él, ha desobedecido y jamás, bueno, dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiendo desobedecido, ¿qué? El típico fariseo, hermano. El que cree que todo lo hace divinamente. Ese que mejor dicho dice, yo voy a la iglesia, yo subo, yo bajo, ¿no? Ese que de alguna manera siente incluso hasta envidia por sus propios hermanos. Y le dice él, le dice al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. No, él no estaba reclamando realmente el cabrito. Porque les quiero decir algo. En el contexto hebreo, el primero que tenía acceso, derechos legales sobre la herencia era el mayor. Y para él era doble porción. Para él era doble porción. Eso es lo que me anima de mi esposa, que es mayor. La mayor. Y eso es lo que me anima de mí, que soy el mayor en mi casa. Mi mamá me tiene doble porción. ¿Y saben por qué? Porque mi mami me ama. Escuchen, no, él no le estaba diciendo eso.
Realmente él no, porque él ya sabía que tenía lo suyo. Él lo que está diciendo es, ¿cómo es posible, papá, que tú pongas los ojos en semejante hijo menor tan calavera y no en mí? ¿Cómo es posible que tú de alguna manera hagas un acto tan rimbombante en este y no en mí? ¿Cómo es posible, papá, ¿no?, que tú estés más pendiente de este y lo recibes de esta manera? Bueno, después en alguna oportunidad veremos qué significa el anillo, la ropa, el calzado, pero ahorita nos centramos en el hijo mayor. ¿Cómo es posible, papá? ¿Cómo es posible, papá, que tú te fijes en este? ¿Sabe? Así pueden haber hijos mayores dentro de la iglesia. Y les tengo un noticio. No. Si usted se cree hijo mayor, voy a decirles algo. Dios siempre se va a valer de lo más vil y menospreciado para avergonzar al hijo mayor. ¿Se me hago entender? De lo más vil. De lo más vil. Yo creo que es, mire hermano, es para mí. Yo lo voy a decir para mí, pero para mí yo creo que es más fácil tratar con un pródigo que con un hipócrita. Y lo dijo la hermana. Ella me está aquí, ella es la que me está dando la enseñanza por acá. Sí, si ustedes tienen algo contra mí, ay pastor, usted dijo que éramos hipócritas. Yo le digo, mire, la hermana es la que me está diciendo a mí, entonces dígale a la hermana. Pero para mí, hermano, creo que mostrar a Cristo a una persona, a un pródigo, a uno que lo ha derrochado todo, que ha acabado con todo, predicarle a Cristo pareciera lo más sencillo antes que tratar con un hipócrita. El hipócrita tiene respuestas para todo, se las sabe todas, se cree todo. El hipócrita se cree el incomparable, único. Como digo yo, se cree el puntico de la I, la última botella de agua del desierto, se cree la última chupada del mango. ¿A quién le encanta aquí hablar con uno de esos que todo se lo sabe? ¿Cómo es que dicen? Con un sabelotodo. ¿Quién le gusta hablar con un sabelotodo? Saben de todo, que no se les nota, espero nada. Nada. Saben tanto que no viven nada. Uy, qué tremendo con un sabelotodo, ¿no? Lo saben todo y uno dice, uy, no, este sí es. Y termino, los jóvenes de la alabanza. Pero dice él, pero cuando vino tú. Qué displicente, ¿no? No dijo, papá, tú nunca me has dado nada, le haces fiesta, pero cuando viene mi hermano, dijo así. Se le notaba lo amargado, ¿no? Pero cuando viene tu hijo. Uy, hermano, eso era un acto de grosería. Eso era un acto de grosería. Eso era como expresar una vulgaridad. ¿Sí me hago entender? O sea, menospreciar y desentenderse de los hermanos y de la heredad era como decir una vulgaridad. Ahora, pregunta, para los que tienen un poquito más de años. Hace 30 años, si usted se hubiera expresado a su papá con una vulgaridad, ¿qué cree que le hubiera dicho? Hecho no cheache, papi. No gusta papayos. No, yo no cheache. No, nena, no cheache, mamito, no gusta papito Dios. Oiga, pues una hermana, bueno, que es bueno saberlo de los papás, pues que a veces sí los papás exageran un poquito la sermoneadera, ¿no? Mire, hágame un favor, no sé, Ofelia Yujamie, ligeramente cambiado el nombre, Ofelia Yujamie, no me mire así. Mire, usted hubiera mirado así a mi mamá hace 30 años, mire, le hubiera puesto esas narices en la nuca, mamita. Mire, a mí no me mire así, mire, usted le hubiera visto a mi papá lo hubiera cogido y con alambre púa le hubiera pegado 2. Porque nosotras sí que llevamos, nosotras sí nos tocaba salir a las 3 de la mañana a ordeñar las vacas, después ratrojear papa, caminar 4 horas, coger una canoa, montarnos en un burro 2 horas y llegar a la escuela. ¿Qué culpa tiene el chino si existe Transmilenio? Ya se los dije. Pero es cierto también hacerles saber a los hijos cómo fuimos formados, dentro de los principios de la rectitud, de la integridad, de la educación.
A ver, usted le iba a responder los que tienen así como digamos 30 años, hace 25 años. Usted le iba a responder a su papá con una grosería. Y hoy no, hoy ya los hijos demandan a los papás por desarrollo de la libre personalidad. Hágame el favor, desarrollo de la libre personalidad. Un chino que le pela los ojos a su mamá o a su papá. Uy, eso es como para cogerlo y totear, para cogerlo y orar por él, orar por él, clamar, suplicar, rogar, interceder. ¿Sí? Ay, hermanos. Sin embargo, mire este papá, hermanos. Mira este papá. Mira este papá. Dice, y tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. Bueno, dice que se fue para un lugar extraño. Sí, ciertamente ese lugar era idolatría, inmoralidad. Pero le suma. Y has hecho matar para él. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. ¿Sabe? Este hijo mayor no le importó la condición de su hermano, ni mucho menos la condición de su papá. Y sabe que en el ámbito cristiano muchos se portan así. No les importa llevar a cabo su pecado. No tienen en cuenta las consecuencias, porque las consecuencias del pecado alcanzan una familia, ¿sabían eso? Y desvergüenzan a Dios, o sea, traen vergüenza. Todo aquel que es mal testimonio, pésimo testimonio, trae vergüenza. No solo a su casa, sino a quién, a Dios. Porque van a decir, mira, allá va, véalo, el que vaya, ese que vaya, ese es cristiano. Véalo, ese es cristiano, véalo, ese es cristiano. Otros le dirán, ¿no dices que es cristiano? Amados santos de Dios, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo para que Él sea en su infinita misericordia y gracia, en verdad, y a través de su Espíritu Santo, que podamos reflexionar y ser examinados. ¿Qué tipo de actitudes has tenido hacia Dios? Si tu tema ha sido de hijo pródigo, como desechando lo que Dios te da, despilfarrando lo que Dios te da, vamos a ponernos sobre nuestros dos pies y de ser necesario pidámosle perdón a Dios. ¿Sabe qué significa despilfarro? Pródigo significa despilfarro. Despilfarro significa tirar a los cuatro vientos. Despilfarro significa tirar para lo alto, así. Y no solamente la actitud de hijo pródigo con respecto a finanzas y vida. Por ejemplo, una enseñanza como hoy. ¿Cuál es tu actitud? La del hijo pródigo que la despilfarras, que te importó un pimiento, te valió lo mismo. Tal vez algunos hasta se durmieron. Eso representa despilfarro, hermano. Tal vez otros estaban de cuerpo presente, pero su mente estaba en otra parte. Eso representa despilfarro. Cada vez que el Señor envía su palabra y tú no la acatas y no estás atento y la pones por obra, eso significa despilfarro. O tal vez la actitud del hijo mayor, ya no la sabemos todas. Esto ya me lo sabía, esto ya lo sé, esto no es para mí. La del hijo mayor que tiene un concepto más alto de sí mismo y de pronto puede parecer que esta iglesia es poca cosa para ti. Como dijo alguien, yo siento que aquí en esta iglesia me estoy perdiendo. ¿No, bestias? ¿Y eso? Yo sí me siento que me estoy perdiendo del ministerio. Asústame, chompiras.
La actitud del hijo mayor, que cree que merece más. La actitud del hijo mayor que pide más. La actitud del hijo mayor que está más pendiente de las debilidades de sus hermanos para murmurar, criticar, señalar. La actitud del hijo mayor incluso para darle órdenes a Dios, como intentó hacerlo este hijo. ¿Cómo es que a mí no y a este sí? La actitud del hijo mayor. Hermano, mire, no puedes presentarte como un santurrón. No seas hipócrita. Ve delante de Dios, porque alguna de estas actitudes en el trasegar de nuestras vidas y como cristianos en algún momento hemos tenido. O nos hemos portado como esos pródigos despilfarradores, o nos hemos portado como esos hijos mayores religiosos de falsa piedad, hipócritas y mentirosos, que creen que merecen más. En alguna oportunidad de nuestras vidas nos hemos tropezado al interior de nuestro ser con algún personaje de estos. Y esto, hermano, también para que nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón como lección. Pidámosle también al Señor que nos dé un corazón tierno y amoroso como padres de igual manera. Pero como hijos, que aprendamos a honrar al Padre, a nuestro Dios, a Jesús nuestro Rey. Incline su rostro, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Y ayúdanos, Señor, en estos tiempos, Dios. Tiempos complejos, difíciles, Señor. Pero al fin y al cabo, tiempos en los que tú también te glorificas para traer descanso, reposo y paz, Dios. Todos en nuestro momento, Señor, hemos sido hijos e hijas pródigos. Hemos pecado sin lugar a dudas, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho con nuestra vida como nos ha placido, Dios. Te hemos negado también. Te hemos negado, Señor. Nos hemos apartado, separados de la gracia, Señor. Por momentos de nuestra vida hemos estado, Señor. Hemos despilfarrado todas las bendiciones que tú nos has dado, diarias y abundantes bondades, Señor, por momentos vanos, baratos, absurdos, asquerosos. Nos hemos portado como hijos e hijas pródigos. Cada vez que te pedimos y amasamos para nosotros mismos, somos codiciosos, avaros. Hemos estado, Señor, hemos estado, Rey Santo, consumiéndonos nuestros días y nuestras vidas como nos ha parecido, sin volver en sí. Dice la palabra que este joven volvió en sí, como que recapacitó, como que el Espíritu Santo del Dios Altísimo habló a su corazón. Y amado santo y santa de Dios, y el Espíritu Santo está hablando ya a tu corazón, vuelve en sí, por favor. Vuelve en sí. Vuelve en sí, por favor. Sacúdete de esa insensibilidad que produce el pecado, porque el pecado promete pero no cumple. El pecado lo que hace es esclavizarte, alejarte de Dios. Señor, perdónanos. Y hoy como hijos, si hemos tenido y hemos tropezado con ese personaje de hijo pródigo, queremos volver en sí, Señor. Levantarnos e irnos a ti, Señor, y acogernos a tu misericordia de Padre. Después de todo, Señor, eres nuestra única esperanza, oh Dios. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Dios.
Por favor, amado Santo. Por favor, Señor. Guárdanos, Señor, de tropezar, oh Dios, con el personaje de hijo mayor, Dios. Egoísta, sin afecto natural, desvergonzado de la misma forma del pródigo, Señor, pensando en sí mismo y para sí mismo, viviendo de manera religiosa, aparente. Este hijo mayor expresa a su padre: en cuántas cosas no te he obedecido, y para mí, dice él. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, si hemos tropezado con ese personaje de hijo mayor egoísta, de hijo mayor desvergonzado, descorazonado, perdónanos, Señor. Cuando no me han importado mis hermanos, cuando no he tenido en cuenta a mis hermanos, cuando me despreocupo de mis hermanos. Una forma de ocuparme, Señor, de mis hermanos es orando, clamando, rogando, suplicando. Señor, bendíceles, Dios. Estos dos hijos verdaderamente causaron una gran vergüenza al Padre y un profundo dolor. Y fue lo mismo, Señor, que te causamos a ti, cada uno de nosotros: vergüenza y dolor. Cuando tomamos la vida y la despilfarramos, los días y los malgastamos. También cuando nos portamos como hijos mayores, sin tener en cuenta al resto de nuestros hermanos, y te deshonramos, papá, y trajimos vergüenza a ti, te causamos dolor, Señor. Padre, cada vez que llevamos nuestro matrimonio como se nos da nuestra gadarena voluntad, cada vez que hay deslealtad, infidelidad, malos tratos, malas palabras, divisiones, disensiones, peleas, contiendas, Señor, nos portamos como pródigos, pero también como hijos mayores. Cuando llegamos a la iglesia y aparentamos, perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando también como discípulos hemos tenido en poco a nuestros pastores, Dios, y nos hemos portado como pródigos, y lo que nos han enseñado lo hemos tomado y nos hemos largado, hemos hecho lo nuestro propio y para lo nuestro propio, desconociendo que los dones y los talentos son tuyos, Señor. Nada me pertenece, pero un día tomé mis dones y mis talentos, hice con ellos lo que me plació. Nos portamos como pródigos, discípulos pródigos, cuando despilfarramos y no tenemos en alto precio las enseñanzas, el estudio, Señor, de tu palabra. Pero también nos portamos, Señor, como discípulos, hijos mayores, cuando somos arrogantes, autosuficientes con nuestras autoridades, cuando somos duros, crueles, rudos, como este hijo mayor que no respetó a su padre y trajo vergüenza. Somos hijos, Señor. Somos hijos, Dios. Oh, Rey, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Rey. Y si hemos de reflejar, Señor, que no sea ni al hijo pródigo ni al hijo mayor. Si hemos de reflejar, que sea a Jesucristo, tu Hijo. Por favor, Señor, derriba todo muro, quita toda fortaleza, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que me está impidiendo para portarme como verdaderamente ese hijo en Cristo Jesús, Dios. Derriba toda fortaleza de hijo pródigo, toda fortaleza de hijo mayor, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Este hijo mayor mostró dureza en su corazón, rudeza en su corazón. Y este hijo pródigo de igual manera
Fue duro y cruel con su papá. No le importó la vergüenza. Pero en cambio tu Hijo Jesús, a Él no le importó cargar toda nuestra vergüenza. Te hiciste vergüenza por mis vergüenzas, Señor. Y lo seguirás haciendo, Señor. Igual yo seguiré, Señor, vergüenza tras vergüenza. Y tú seguirás llevando vergüenza tras vergüenza, pecado tras pecado. Porque tú eres un Padre que espera, Señor. Y siempre has estado esperando con los brazos abiertos. Por favor, Dios, guárdanos de tener el espíritu de hijo mayor, de que no nos importen los demás. Por favor, guárdanos, Señor, de darle poca importancia a los demás, Señor. De mirar a los demás, Señor, como menos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, a ser como Cristo, a ser como tu Hijo amado, Dios. Y más bien a tener el comportamiento y la actitud de Cristo, que a donde iba hacía el llamado, sígueme, sígueme. Oh, Rey, que al igual que Cristo, Señor, le hagamos el llamado a todo cada pródigo, Señor. Síguelo, 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 síguelo. Que no nos callemos, que no seamos indiferentes, duros, crueles, rudos, como este hijo mayor que no le importó. Que seamos a la manera de Cristo. Que prediquemos tu mensaje de salvación a pródigos y a hijos mayores, Dios. Que el próximo domingo, Señor, no estemos aquí solos, Dios. Que podamos estar como hermanos tiernos y amorosos, trayendo a otros a la casa del Padre, trayendo a esos pródigos, haciéndoles saber que hay un Padre amoroso, tierno y perdonador. Pero también trayendo a aquel hijo mayor, haciéndoles saber también que el Padre es amoroso, tierno y perdonador. Señor, que nuestra vida no sea para nosotros mismos. Si hemos, Señor, de gastarnos y de consumirnos, que sea en ti. Derriba todo muro, toda fortaleza, Dios, que quiere entronarse en nuestra mente y en nuestro corazón, para que estemos alejados de ti, Señor. Derriba todo aquello que impide, Señor, que nos acerquemos, o que hermanos o hermanas se acerquen, Dios. Queremos estar cerca de ti, como hijos amados, perdonados. En el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, vamos a adorarle. Derriba todo muro, Señor.